Ok, en este último proyecto de Excel, eso es para el tercer parcial, lo que vamos a hacer es una investigación de funciones para hojas de cálculo. En este caso pues es Excel. Voy a estar haciendo el ejemplo en Excel, pero de igual manera funciona para lo que es las hojas electrónicas de Google. Entonces la investigación la podemos hacer en cualquiera ya sea en el programa de Excel o ya sea en la aplicación de Google. Puede ser también Excel en el celular. No impide el funcionamiento o en la investigación en este caso del proyecto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es entonces de 10 categorías, de 10 diferentes funciones, vamos a eh, hacer un ejemplo y explicar cómo es que funciona y una descripción. Ahorita vamos a hacer directamente cómo queda en el formato hecho. Pero es importante que pues se lleve a cabo siguiendo estos pasos. Por eso estoy grabando el video, para que tengan una noción de qué orden y de qué manera vamos a estar trabajando este proyecto, ¿no? Entonces el primer paso es que vamos a crear un nuevo archivo de Excel, una nueva hoja electrónica de cálculo, o en su defecto crear una hoja electrónica de Google. Ojo aquí importante, no es documentos de Google, ni presentaciones, ni PowerPoint, ni Word. Es en Excel o en hojas electrónicas de Google, ¿sí? Para que esto pues les funcione, ¿no? Entonces el primer paso es, vamos a crear una nueva hoja electrónica, ¿ok? Y a esa hoja electrónica le vamos a agregar 10 hojas, que por lo general están en la parte inferior las hojas. Entonces vamos a hacer ese paso y yo lo voy a ir, repito, lo voy a ir haciendo en Excel. Esta es mi hoja y nos debe quedar de esta manera. ¿Cómo vamos a hacer ese paso? Que voy a eliminar las que yo había agregado previamente, las que vienen a la configuración en el caso de mi hoja de electrónica de cálculo. Clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar. Ahora sí puede ser que les aparezca de esta manera, puede ser que les aparezca en su versión 3 hojas dentro de su archivo. ¿Cómo las agrego las 10 hojas? ¿Cómo hago que quede como estaba antes esta parte? Muy sencillo. Tenemos varias maneras de realizarlo. Una es clic derecho, insertar. Nos va a aparecer esta ventana. ¿Qué es lo que quiero insertar? Pues una nueva hoja de cálculo. Aceptar. Y aquí en este caso se duplica, que había una hoja 2, la acabo de borrar. No hay problema. Puedo ahorita, solamente ocupo irlas agregando y ya posteriormente les voy a cambiar el nombre. La otra manera de hacerlo, si recordamos en la presentación, esta imagen puede ser que tengan esta versión en su casa. Va a aparecer este icono, esta hojita con este asterisco o brillo aquí en la esquinita, esta parte como anaranjada amarilla. Ahí le pueden dar clic y se va a ir agregando una nueva hoja. Si tiene esta misma versión que yo tengo en mi computadora con la que estoy grabando, va a aparecer este botón, simplemente hoja nueva, hasta que complete las 10, ¿no? Entonces aquí llevamos 5 hojas, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí están las 10 hojas. Ya tengo entonces el primer paso, que es el nuevo archivo en Excel, e insertarle 10 hojas. El segundo paso, habíamos mencionado que vamos a trabajar con 10 categorías de funciones. Estas son las 10. En este caso, Excel, si recordamos un poquito la teoría, Excel me sirve para trabajar con situaciones que involucren matemáticas, uso de datos, estadísticas, información financiera, economía, etcétera, etcétera. Está muy ligado, relacionado a la parte numérica. Sin embargo, también trabaja con lo que es información, trabaja con contexto. Entonces, esas son las 10 categorías que vamos a agregar en cuanto a las funciones.
Búsqueda y referencia, lógicas, recordando un poquito ahí los algoritmos, las partes lógicas, las de condiciones, texto, fecha y hora, información estadística, matemáticas, financieras, ingeniería y base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A cada una de las 10 hojas que agregamos en la hoja de cálculo, le vamos a cambiar el nombre a esto. Es decir, la primera hoja se va a llamar búsqueda y referencia, segunda hoja se va a llamar lógicas, texto y así consecutivamente. ¿Cómo vamos a cambiar el nombre? Que tenemos dos maneras. Una es, voy a hacer el ejemplo aquí en la primera hoja o en la hoja 11. Clic derecho, cambiar nombre. Y aquí es donde cambiaría búsqueda y referencia. La otra manera de realizarlo, que sería la segunda hoja, me dice lógicas. La otra manera es simplemente doble clic en donde dice el nombre de la hoja. Y ya puedo cambiar el nombre. Entonces vamos a las 10 hojas, les vamos a cambiar el nombre a estas categorías. Y una vez que cambiamos el nombre, nos quedaría algo como esto. Aquí están las 10 hojas, las 10 pestañas, cada una con el nombre de las categorías que mencionaba. Y si queremos darle un poquito de formato, identificarlas de una manera mucho más sencilla, podemos cambiar el color. Lo puedo hacer en clic derecho, color de la pestaña, y aquí pues selecciono qué color quiero que tenga esa pestaña, ¿sí? Muy bien, entonces ese fue el paso 2. El tercer paso, en cada hoja, cada una de estas hojas, aquí lo minimicé, lo reduje un poco la ventana para tener la referencia. En cada una de estas hojas vamos a agregar esta información. Dice, en cada hoja de cada categoría debería tener la siguiente información para cada función investigada. Es decir, cada hoja va a tener esta parte: categoría de la función, nombre de la función, descripción, sintaxis, link o el URL de donde se obtuvo la información y cómo se utiliza. Un ejemplo de cómo se aplica, cómo se utiliza. Vamos a ver aquí. Me regreso aquí a mi archivo de Excel. Aquí está. Estos son los mismos datos. Yo le puedo dar formato, le puedo cambiar el color. Puedo hacer un poquito mejor cuanto a la presentación. Ya cada quien como guste hacer o realizar su diseño, ya es libre esa parte, ¿no? Ya depende de cada quien cómo quiera presentar su trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo sería ya contestado? ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, está de lógica. Hice algunos ejemplos para que vieran cómo quedaban hechas. Categoría de la función va a ser la misma, el mismo nombre de la hoja. Aquí está categoría lógica, aquí está en lógica. Nombre de la función, voy a utilizar aquí la función sí. En descripción me dice la función sí devuelve un valor. Bueno, vamos aquí a describir qué es lo que hace la función dentro de Excel. En sintaxis, ¿qué es lo que va? ¿Cómo se va a escribir la función? Aquí es cómo se va a estructurar. ¿En dónde se obtuvo la información? Esto yo lo saqué de la ayuda del Excel 2010. ¿Cómo se utiliza esta función? Por ejemplo, ya agregué el dato, tecleé el número 1 y aquí en esta celda puse la función. Si C15 es este dato, es mayor que 2, quiero que el texto que aparezca es mayor que 2. Y si no es mayor que 2, entonces que aparezca el texto es menor que 2. Entonces debe de hacer la función. Cambio a 4, automáticamente dice es mayor que 2. Vamos a ampliar aquí poquito. Pongo otra vez el 1.
el 1 es menor que 2, pongo el 9 es mayor que 2. Entonces va a estar trabajando esta función en base al dato que yo tengo aquí escrito. Aquí hay varias funciones lógicas, no necesariamente tiene que ser esta. Entonces ustedes van a investigar funciones lógicas y van a seleccionar una y van a buscar esta información de esa función que seleccionen y un ejemplo. Está también, por ejemplo, el de texto. Categoría, recuerden, la categoría es el mismo nombre que tiene la hoja. El nombre de la función, seleccioné la función mayúsc. ¿Qué es lo que hace? Pone el texto en mayúsculas. ¿Cuál es la sintaxis? ¿Cómo se escribe? Igual mayúsc y entre paréntesis la celda. ¿De dónde obtuve esa información? Aquí está el link. Aquí está donde saqué yo la información. ¿Cómo se utiliza? Bueno, agregamos este texto. Aquí lo escribí directamente en esta celda, en B15. Pues los muchachos de Plantel Nueva Tijuana sí están trabajando desde casa. En esta celda yo escribí la función, así como me dijo el ejemplo, la sintaxis de cómo lo escribía, así lo puse directamente. En lugar de celda, pues lo sustituyo por la celda donde está el texto que quiero reemplazar. Entonces, igual mayúscula y entre paréntesis la celda donde está el texto. Entonces, agarra el texto que está en esta celda y lo convierte a mayúsculas. Por ejemplo, si yo cambio aquí, en lugar de muchachos, los chicos, ya automáticamente cambia a mayúsculas todo el texto. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a estar haciendo para cada una de las categorías. Algunos estaba haciendo ya el ejemplo. Entonces, ustedes van a llenar cada uno de estos. ¿Dónde van a encontrar esa información? Pueden buscar en la ayuda de Excel, así como la que estaba, como en esta, con la parte lógica. No pongan la de zip, que esa ya la utilicé yo. Hay varias páginas que les pueden ayudar. Por ejemplo, yo en la investigación, la de texto, la de la función mayúscula, yo la saqué aquí de la página de soporte o de ayuda de Office. ¿Sí? Tiene un buscador. De aquí puedo buscar funciones de Excel. Función de Excel, funciones de texto, aquí está por ejemplo. Y aquí me pues da varias funciones que pueden utilizar. Por ejemplo, está concatenar. Da ejemplos de cómo se puede utilizar. Está la sintaxis, está la descripción. Entonces pues tienen varias maneras aquí de buscar y llenar sus tablas. Lo puedes buscar directamente en Google. Funciones de búsqueda de Excel, que es otra de las categorías. Y entro. Y pues de hecho me manda al sitio de soporte de Office, que es lo más común. Y hay varias funciones que son para la búsqueda. Pueden utilizar alguna otra página, algún otro sitio, mientras cumpla con lo que es la información que se les está pidiendo. Pueden utilizar cualquier sitio, ¿no? Pero sí es importante que el link, el URL, que había buscado otro, está en soporte también. Es importante que el URL, el link de la página, lo estemos agregando aquí en nuestra hoja. Link donde se obtuvo la información y pegamos ese link, ¿sí? Entonces, así es como vamos a estar llenando la tabla. Categoría, el mismo nombre de la hoja, nombre de la función, la que hayan seleccionado, qué es lo que hace, aquí en la descripción, cómo se puede escribir, cómo lo voy a escribir dentro del programa, sintaxis, de dónde obtuve la información y un ejemplo de cómo se utiliza. Es todo lo que vamos a hacer para cada categoría, una sola función, ¿sí? Una vez que tenemos las 10 funciones, una por cada categoría, lo vamos a guardar como funciones, guión bajo apellido. Apellido es el tuyo,
No es la palabra apellido, es tu apellido, guión bajo, tu grupo, ¿sí? Y lo vamos a subir a Classroom. Evíteme las clonaciones. Entonces, para no caer en este tipo de cuestiones, hagan su trabajo, hay suficiente tiempo y están reducido y ajustado para hacerse en estos días. ¿Ok? Entonces, espero sus trabajos, dudas o preguntas, me mandan un correo, me escriben ahí en la publicación y pues trataré de estar dando respuesta en lo que se pueda, ¿no? ¿Ok?